Bien, ¿qué vamos a tratar esta noche? Vamos a retomar el tema de los impuestos y la factura electrónica. Antes les voy a compartir el enlace para que puedan suscribirse. Recuerden que tenemos una lista de distribución de correo donde pueden suscribirse. Ahí vamos compartiendo el material mes a mes y gratuitamente, solo los que se suscriben ahí pueden hacerlo y lo reciben sin costo el material del mes. Ahí se los dejo en el Facebook Live para aquellos que no están suscritos a la lista de distribución. Bien, entonces el tema de esta noche es factura electrónica e impuestos. Esto es lo que cambia cuando eres emisor DTE. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque lo más probable es que muchos de ustedes van a tener que empezar a emitir DTEs y hay que hacer cambios en los registros. Por ejemplo, forma de anotar comprobantes en los libros del IVA cambia. Forma de validar esos comprobantes cambia, forma de almacenarlos cambia. Son algunos detalles, no es la gran cosa el cambio, pero sí hay que tenerlos en cuenta para no caer en la última sección que vamos a tratar esta noche, que es la parte de las sanciones. Si no se cumplen esas disposiciones de Hacienda, hay sanciones. Y la reforma del año pasado, el año 2022, agosto del año 2022, que es el decreto 487 que se publicó el año pasado, contenía la reforma al Código Tributario y en ellas hay una sección muy larga, casi la mitad de la reforma es de sanciones por incumplimiento de las reformas mismas. Entonces, muy importante que se quede hasta el final para que usted entienda cuáles serían las repercusiones de no dar cumplimiento correcto a cabalidad con todas las disposiciones de esta reforma. Y esa es mi intención esta noche. Lo voy a hacer en dos partes porque es bastante largo, es bastante información. Vamos a ver en esta parte todo la parte legal, la parte jurídica, digamos. Y la otra semana vamos a ver la parte práctica, ya cómo se hace y vamos a dar una plantilla para que usted tenga de cómo debe de ser, cómo era antes la plantilla de los libros del IVA, cómo es ahora la plantilla del libro de IVA y cómo puedo automatizar ese proceso. Porque es algo engorroso, les voy a decir. Ya les voy a explicar por qué. Ok, creo que sí. Bien, entonces, el tema de esta noche. Factura electrónica e impuestos. Esto es lo que cambia cuando eres emisor DTE. Vamos a explicar cuáles son los cambios que hay que realizar en nuestros registros, controles tributarios, elaboración de libros del IVA, control interno de las empresas y otros temas relacionados. Habíamos visto ya la reforma al Código Tributario. Esto lo tocamos el año pasado cuando se hizo la reforma. Entonces, en la reforma lo que se hizo prácticamente fue ingresar en el artículo 119 una serie de literales que es donde se norma todo el tema del DTE. ¿Qué es el DTE? Es el documento tributario electrónico. Y en la reforma se ingresaron al artículo 119 todos los aspectos tributarios que hay que cumplir y todo lo que norma y engloba el tema de la factura electrónica. Ok, entonces, yo lo voy resumiendo aquí rápidamente y me voy a concentrar en las últimas tres, porque este tema es demasiado largo para tratarlo en un webinar. Nosotros en los seminarios que hemos dado hemos tratado este tema de manera más detallada. Así que si están interesados, ustedes también pueden inscribirse en uno de nuestros seminarios. Vamos a hacer el próximo. Se va a hacer el de la Universidad José Matías Delgado. Ya lo vamos a promocionar. Lo hemos pasado para enero. Y también se va a hacer uno en diciembre. Creo que el 9 de diciembre se va a hacer uno de factura electrónica express de 4 horas también. Esté al tanto en nuestras redes si quiere ver más en detalle estas cuestiones tributarias, aspectos tributarios de la factura electrónica. Bien, entonces ahí, bueno, la serie de literales que se ingresan, el 119A nos explica las facultades administrativas. Ahí prácticamente nos dice que Hacienda tiene facultad para normar todo lo del DTE como Hacienda quiera y cuando él quiera y a quienes él quiera, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. El 119B nos da las definiciones del documento tributario electrónico,
y ahí pues nos habla de la firma, el sello de recepción, una serie de cuestiones que hemos visto en webinars anteriores, la importancia de la firma, cómo funciona la firma, qué es el firmador electrónico, todo eso está normado en el 119b. Voy rápido porque esto ya lo tocamos en anterior webinar. El 119C nos habla de la emisión de los documentos, cómo debe de ser esa emisión, y también nos explica algo que muchos tienen duda, que es qué pasa con las actuales resoluciones que se emiten para poder mandar a imprimir talonarios de IVA. Eso ya no existe, porque ahora con la transmisión en línea con el Ministerio de Hacienda, cada documento que usted hace, cada documento tributario electrónico, cada factura electrónica es autorizada en el momento, en tiempo real. Entonces, no hay necesidad de hacer una autorización previa, como es actualmente con el documento físico. El 119C deja por fuera eso. También establece algunas obligaciones que van a dejar de existir. Por ejemplo, informes que se presentan, informes que presentamos todo el tiempo, 983, 987, ICB, todo eso en algún momento va a desaparecer cuando Hacienda va a decir. Hacienda va a decir. Todo eso está normado ahí. Esta era la anterior solicitud que se hacía de autorización de documentos. Vamos a ir corriendo. El 119D nos habla de algo bien importante, que hay que conocerlo. Es la transmisión y el sello de recepción. Eso en el 119D por aquellos que todavía tienen duda, nos especifica qué es lo que conforma ese DTE. Y yo decía, porque he estado recibiendo muchos archivos JSON, el DTE es el archivo JSON, y en ese archivo JSON no viene el sello de recepción. Viene, pero con otro nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, y auditores internos y externos deben de verificar eso, de que se cumpla la normativa. Yo al final les voy a dar cuál es la sanción por no cumplir la normativa. Con eso vamos a cerrar el webinar. Quédese hasta el final del video para que vea esa sanción, porque esto es serio. Si no se cumple, puede haber una sanción bien fuerte de Hacienda. Entonces, y he visto muchas facturas electrónicas, representaciones gráficas que me están enviando que están bien, pero el DTE, el archivo JSON, tiene un pequeño error que pudiera hacer a los emisores caer en esa sanción. Así que quédese al final y ahí se lo explico. Y eso es relacionado al sello de recepción, que está normado en el 119D, y hay que prestarle atención a ese tema. Esto, bueno, yo ponía aquí un ejemplo de un DTE. ¿Cuáles son los tres elementos principales que debe tener sí o sí un DTE? Bueno, código de generación, número de control y sello de recepción. Muy importante, estos tres números, letras, como les quiera llamar, códigos, son importantísimos. Deben de verificarlo que lo tiene el DTE que está recibiendo, porque de lo contrario puede caer en incumplimiento. Y de esos, el más importante es el sello de recepción, y cumple una función bien específica, y cuando no está en el DTE va a haber problemas. Recuerden, hay una representación gráfica que es a lo que llamamos factura electrónica, y que es en PDF normalmente, y hay un archivo JSON que es un archivo de texto. Ese archivo de texto es el DTE, por lo tanto hay que verificar que ambos coinciden, porque si no, habrán sanciones. Al final vamos a hablar cuáles son. El 119E nos habla de las invalidaciones de los DTE. Como tal, ya no existe la anulación, sino la invalidación, por el hecho de que ahora Hacienda tiene en tiempo real todas las facturas que emitimos. Si yo hago un crédito fiscal, si yo hago una consumidor final, hago una nota de débito, una nota de crédito, está en línea con Hacienda, está emitida y está en Hacienda. Entonces, si yo 2 días después, un día después, un mes después anulo o quiero anular esa factura, tengo que invalidarla. Y es diferente anular porque ya el monto, ya los datos de esa factura original están en Hacienda, y yo lo que voy a hacer nada más es hacer una anotación
en la base de datos de Hacienda. Recuerden que con la factura electrónica lo que está haciendo los sistemas es yendo a escribir en la base de datos de Hacienda cada una de las ventas que yo hago. Entonces, si yo hice una venta hace un mes, una consumidor final, y la quiero anular hoy, noviembre, entonces no puedo ir a borrar ese registro, porque eso está en posesión del Ministerio de Hacienda. Y Hacienda no me va a permitir que yo vaya y le manipule sus registros. Lo que tengo que hacer es hacer una anotación posterior para invalidar tal o cual DTE. ¿Sí? Y en eso consiste la invalidación. Para los que son técnicos, tienen que hacer un archivo JSON aparte para esto. Y es complicado ese archivo JSON. Hay que ponerle trabajo para sacarlo. También hay unas contingencias y está normado también en 119E. ¿Qué sucede si no hay internet? De eso lo hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces se debe de generar un evento de contingencia, emitir los documentos sin sello de recepción, entregar al cliente y luego transmitir el evento de contingencia y luego retransmitir o luego transmitir los DTS que se emitieron en contingencia. Esto lo hemos hablado más detallado en otras ocasiones. El 119G nos habla acerca de los requisitos. Bueno, ahí están los requisitos. Nos especifica que son los mismos que ya tienen los documentos físicos y se añaden unos cuantos más. ¿Cuáles son? Esos están aquí. Básicamente lo del código de generación, el sello de recepción, número de control y otros. Ok. Y esto es lo que quería llegar esta noche, que es los cambios en la forma de llevar libros del IVA. Tenemos que hacer unos cambios y yo he estado haciendo un análisis a fondo de la reforma para extraer exactamente cuáles son esos cambios y si hay bastantes cambios que hacer en nuestros libros del IVA. En nuestro sistema contraportable ya hemos empezado el trabajo de hacer las reformas a los libros del IVA que tiene nuestro sistema actualmente, porque implica una serie de campos que no llenamos actualmente. Y eso hay que tenerlo claro, porque si usted va a llevar a mano esos libros del IVA, es un trabajar horrible. No se lo deseo a nadie. ¿Cuáles son esos cambios entonces? Bueno, fíjense que el primer cambio que hizo Hacienda, y aquí tengo la reforma en texto, siempre me gusta sacar la reforma, pasarla a texto, ya que las reformas normalmente vienen, o los decretos que se publican en diario oficial y todo eso, vienen escaneados. Entonces uno no puede, sí lo puedes documentar, lo puedes comentar ahí en el PDF, pero es bien incómodo, no queda bien porque eso es una imagen. Entonces yo lo paso a texto, este texto lo subo al sitio web y además lo paso a Word y marco las secciones que me interesan y ahí comento. Entonces si alguien quiere este archivo, yo se lo voy a dar en los archivos que mandamos en los correos. Así que suscríbase, ahí lo va a recibir. Final de mes estamos enviando siempre esos archivos. Y si no, también tiene el acceso a la carpeta Dropbox, que paga una vez y tiene acceso a todos los archivos de todos los webinars que hemos hecho durante toda la historia y los que haremos en el futuro. Bien, pero volviendo al tema, entonces vean, aquí tengo ya comentado y tengo una serie de... ha hecho unos sombreados aquí todo. Entonces he estado leyendo bien esto para saber exactamente cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestros libros del IVA. Y por eso quería hacer este webinar para tocar este tema, porque es importante que le prestemos atención. Fíjense que uno de los primeros cambios que hace el Ministerio de Hacienda es acortar los días para poder tener un atraso. Los días que me permitía anteriormente Hacienda, eso está en el artículo 141 del Código Tributario. Antes eran 15 días y en la reforma nos ha dejado ya 10 días hábiles. O sea que acorta en 5 días. ¿Ok? Entonces acorta en 5 días, pero porque ahora todo es automático. Entonces Hacienda asume que usted lo va a tener más rápido el libro del IVA hecho. Luego nos especifica los datos que hay que añadir a los libros del IVA. O sea, son columnas que habría que añadir al libro del IVA para poder dar cumplimiento a esta reforma.
Entonces, para compras y para ventas, esto es para ambos, no solamente es para ventas. Usted va a tener que agregar por lo menos 4 columnas a sus libros de libro. Y están relacionados a los números de resolución, serie del documento y código de generación. Esto es para créditos fiscales, notas de crédito, notas de débito, facturas de exportación y comprobantes de retención. Y ojo, ojo, es para los que emitan y para los que reciban. O sea, si yo recibo es una compra. Entonces esto vale para compras y para ventas. Tenemos que añadir a los libros del IVA 4 columnas más. Cada uno de estos números es larguísimo. Son los que les mostré hace un momento. Yo en el otro webinar le voy a hacer un formato. Ya no pude esta tarde, pero la otra le voy a hacer un formato en Excel. Así que el otro webinar no se lo pierda. Para que usted tenga ya así una plantilla en Excel como es que tiene que estar. Y también le voy a mostrar cómo se hace en el software, para que usted ya de una vez lo tenga ahí. Pero quiero que vea a qué se refieren esos datos. Son estos códigos. Estos códigos que están aquí, tenemos que agregarlos al libro de IVA, de compras y de ventas, en crédito fiscal, nota de débito, nota de crédito, etc. Y estos números son, este de 32 o 36, no recuerdo, este es de 36 creo, y este es de 40 dígitos. Tiene que digitar más de 100 caracteres para llenar esos campos. Entonces no es muy práctico hacerlo a mano, hacerlo digitado. Entonces tenemos que buscar una forma de leer el JSON. Eso es lo que hay que hacer, porque estar digitando eso así es muy difícil. O de poder copiar y pegar desde las representaciones gráficas. Otra opción sería leerlo con un lector JSON en línea. Hay lectores JSON en línea. Eso lo vimos hace tiempo ya. Cómo se pueden leer los archivos JSON hay herramientas en línea gratuitas que se pueden ocupar. Excel trae una herramienta que él puede ocupar para leer esos números. Yo lo vi eso, lo dimos hace un par de meses, creo, en un web. Si está interesado. Y también el cuenta portable lee ese archivo. A algunos les da error, eso que me lo han estado reportando. Pero es que necesitamos hacer un upgrade, porque usa un componente de software especial, una librería, que tenemos que esa ya va en una versión especializada de cuenta portable. Entonces tenemos que hacerle un upgrade a su cuenta portable que ya tiene. No implica que tenga otro sistema, que compre otro sistema, pero sí implica ese upgrade y sí necesitamos que tenga membresía para poderlo actualizar, porque por el momento necesitamos conectarnos a su máquina. Entonces hay múltiples alternativas de poder hacer esto. Yo le recomiendo que busque una solución automatizada. Lo último que usted tendría que estar haciendo es digitando ese montón de letras y números. Y principalmente porque si hay un error en esos números, con una letra que yo me equivoque, ya no se pueden validar, esos archivos de IVA. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me equivoco? En la anotación, ya les demostré aquí, de esos números. En una auditoría de Hacienda, ellos van a tomar estos números, estas letras, los van a introducir en su base de datos, donde comprueban los documentos. Y si una letra no coincide, ese DTE no existe para ellos. Y si no existe, hay sanciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ponerle ojo. Buscar una forma automatizada de hacerlo es lo mejor. Fecha de generación, número de resolución, serie de documentos, código de generación. Para crédito fiscal, nota de crédito, nota de débito, factura de exportación y comprobante de retención son campos o son columnas que ahora deben de existir en mis libros de IVA. Ahora, para las compras y para las ventas, comprobantes de crédito fiscal. Bien, y para factura consumidor, ¿qué cambia? Esto aplica nada más para los que emitan, así dice el decreto. Yo he estado examinando esto con lupa. Toda la tarde he estado viendo esto. Entonces, vea lo que dice. En el caso de los comprobantes de crédito fiscal, aquí se lo voy a ir sombreando. Aquí dice, tarará, todos los documentos que le he dicho, y dice que emitan o reciban. Ahí se lo marco en verde. Ahí nos dice que debemos de hacerlo en forma separada e individualizada
y nos da los mismos datos que ya decía en el código tributario sin reformar, pero añade lo que está en rojo aquí, fecha de generación del documento electrónico. Esto es muy importante, número de resolución de autorización. ¿Qué es eso? ¿Qué es el número de resolución de autorización? Y luego nos dice denumeración correlativa. ¿Qué es eso? Es nada más y nada menos que el sello de recepción. Yo no sé por qué aquí no le pusieron sello de recepción, porque los DTE no tienen número de resolución, las facturas electrónicas. Y necesitamos ahora registrar ese número de resolución que para efectos prácticos es el sello de recepción. Yo así lo entendería. Si alguien difiere, déjeme en los comentarios cómo lo interpreta usted. Además nos pide la serie del documento. ¿Cuál es la serie del documento en un DTE? ¿Cuál es la serie del documento? Es el número de control, si no me equivoco. Eh, ahí tengo, ¿dónde está esto? Usted va a decir, ¿dónde lo busco? Está en las normativas para informar o para declarar impuestos en los anexos, en la elaboración de los anexos. Ahí lo puede encontrar. ¿Cómo o qué constituye el número de resolución en un DTE? ¿Qué constituye el número de serie? ¿Qué constituye el número? El número sí es el código de generación. El sello es el número de recepción o es el sello de recepción es para efectos prácticos sería la resolución, número de autorización y la serie vendría a ser el número de control. Entonces, todo esto, estimados, hace que tengamos que meter estos campos a los libros de IVA. Yo estaba pensando que solo era para las ventas, pero al leer esto y escudriñarlo, me he dado cuenta que es para las compras. No sé usted qué piensa. Déjeme ahí, me interesa mucho su opinión. Si esto es solo para ventas o es solo para compras o es para ambos, para ventas y compras. Porque yo lo hago, yo no soy auditor ni tengo ninguna especialización en impuestos ni nada de eso, pero puedo leer y aquí dice que emitan o reciban. Entonces tiene que ser en las compras, no hay de otra. Luego nos dice el código de generación, el cual ya sabemos que el código de generación cumple un estándar generado por Microsoft que hace que sea imposible que se repitan o muy difícil que se repitan. Y ese estándar constituye el número que identifica o individualiza cada DTE emitido por todos los contribuyentes en todos los tiempos. O sea, de aquí hasta que haya siempre factura electrónica, va a ser muy difícil que se repita los códigos de generación en los DTEs. Por lo tanto, lo que Hacienda está usando para generar ese código de generación es un estándar de Microsoft que garantiza eso. Y por lo tanto, ese es el número del documento. Y es lo que reportamos así en los anexos del libro. Y bueno, aquí nos dice emitidos o recibidos en forma electrónica. Bien, todo esto yo lo he estado escudriñando. Le recomiendo que pueda descargar esa parte y lo tenga ya disponible para que usted también pueda leer. Para el registro de los documentos electrónicos emitidos en transmisión diferida, no será necesario el sello de recepción. ¿Por qué? Porque los DTEs que se emiten en diferido no se transmiten a Hacienda, sino que solo se emiten en la máquina del emisor. Y eso no se va a transferir. Entonces, se va a transferir después. Pero si a usted le dan un DTE en contingencia, o sea, porque cuando usted fue a comprar en el almacén no había internet o no había o algo pasó y no se podía transmitir, entonces le van a dar un DTE, el único caso en el que puede recibir un DTE sin sello de recepción. Pero que no tenga sello de recepción no le implica que usted no se va a poder deducir eso de sus ventas, esa compra de sus ventas de IVA. Porque imagínense qué feo sería que por una razón ajena a mi persona, yo no pueda declarar ese comprobante de compras, no lo puedo declarar porque simple y sencillamente al emisor se le cayó el internet o Hacienda no estuvo disponible en un determinado momento. Entonces, por eso la ley me permite y me faculta podérmelo
deducir sin sello de recepción. Pero tiene que decir el DTE que ha sido emitido en diferido, en tipo diferido. Eso es muy importante que conozcamos ese término para poderlo aplicar bien. Bien, para factura al consumidor final, aquí solo es que emitan. Y eso va a implicar lo siguiente: fecha de generación, número de resolución, nuevamente, serie del documento y el código de generación, de control y el número de control. O sea que tendríamos que poner, según esto que estoy leyendo aquí, bien, dice código de generación va a ser el número de correlativo del documento. Y luego el número de control va a ser el número de resolución y el sello de recepción va a ser el número de serie. Bien, entonces, volviendo, factura consumidor final nos habla fecha de generación, número de resolución, nuevamente el número de resolución vendría a ser el número de control y los códigos, la serie del documento sería el sello de recepción y el código de generación es el número del documento. Y adicional añade algo que hemos estado omitiendo todo este tiempo, que es el centro de facturación. ¿Por qué ahora la reforma incluye el centro de facturación? Porque, no sé si usted sabe, pero en los DTEs yo puedo tener puntos de venta. Entonces, figúrese usted que va a tener en un almacén, va a tener una caja registradora, 2, 3, 4, 5. Y cada una de esas es un centro de facturación. Así lo interpretaría yo. Porque código de establecimiento es todo el almacén. Eso lo vimos también hace un par de webinars. Pero ahora hay que poner ese centro de facturación, hay que ponerlo en el libro de ello. Eso es lo que nos está diciendo la reforma. Aquí lo tengo en verde ya. Nos dice generación inicial final con el rango del número de control consecutivo de los documentos emitidos en forma electrónica, identificando el establecimiento, negocio, centro de facturación o máquina registradora en el caso que sea ticket. Pero como el ticket ya va a desaparecer, entonces sería centro de facturación. Y bueno, ya de ahí detalla todo lo que ya sabemos. Y bueno, nos dice nuevamente que cuando son en contingencia no aplica. Ok. Bien, estos serían así los que he podido sacar yo esta tarde leyendo la reforma y estudiándola y comparando con lo que estaba antes en el Código Tributario. Entonces, ¿cómo lo afecta? Por lo menos yo sacaría estas columnas. Eso implica que hay que hacer cambios en el sistema. Y sobre todo el que más me preocupa es el de compras, porque hay que entonces captar esos datos y estarlos metiendo al libro de IVA. Pero no sé usted qué opina, déjenme ustedes qué opinan ahí en los comentarios. Bien, no termino aquí, ya me agarró la tarde, ya me tardé bastante. Voy a ir, hay varios puntos que tocar, es que esto es bien amplio, hay bastante información. Los plazos de conservación, esto ya lo hemos tocado también en otro webinar, es el artículo 147 del Código Tributario. Nos detalla cuáles son las obligaciones de conservar informaciones y pruebas, y en eso pues se establecen los 10 años que tenemos que conservar la información, y eso significa que tenemos que conservar también los DTEs y las representaciones gráficas de los DTEs. Son dos cosas que conservar porque Hacienda tiene que fiscalizar y si ellos me piden esos documentos, yo tengo obligación de tenerlos a buen resguardo. Otro punto importante es la facultad de fiscalización. Eso está en el artículo 173. Y aquí solo destaco algo bien importante. El 173 nos habla cuáles son las facultades de investigación y fiscalización de Hacienda. Entonces, como antes no existía el DTE, ahora lo incluye como un elemento que puede solicitar para investigación y fiscalización el Ministerio de Hacienda. Pero nos detalla en el caso de los electrónicos, voy a ir directamente aquí, o electrónicos y sus representaciones gráficas. Y que den cuenta de sus operaciones, así como examinar y verificar los mismos. O sea, son las facultades que tienen. Entonces, tenemos que dar los documentos electrónicos, el DTE, el archivo JSON, pues, y la rep gráfica, la representación gráfica. Y además, Hacienda tiene facultad para verificar los medios, utilizando los medios tecnológicos necesarios de cómo han sido emitidos esos documentos electrónicos. Entonces,
vemos que no es tan sencillo. Ellos pueden revisar nuestro software. Pueden, si lo requieren, van a revisar cómo se emiten y cómo están almacenados y toda la información. Hay otro tema importante que me pareció ponerlo aquí, que es la presunción de ingresos omitidos. Hay una presunción de ingresos omitidos que se encuentra en el artículo 199. Yo nunca había ido a leer hasta allá bien arriba en el Código Tributario, pero ahí están todos estos artículos y han sido reformados, han sido tocados por la reforma del 2022. Y en esta nos habla de cómo ellos pueden hacer para presumir en el caso que no existan los documentos. Porque esto, si no, fuera bien fácil para cualquiera decir, no, miren, se me perdieron los documentos, se me extraviaron, y ahora que va a ser electrónico, entonces es más fácil todavía para decir a alguien, mire, se me arruinó la máquina. Y se puede imaginar a alguien que le llegue una fiscalización y va a decir, no, se me arruinó el disco duro, se me arruinó la computadora y no los pude recuperar. Entonces, ¿cómo haría Hacienda para calcularle sus ingresos que ha tenido y no tiene los DTS? Bueno, primero que ellos lo tienen en su servidor. Si ha sido transmitido, está en el servidor de ellos y aquí nos especifica todo eso, nos dice que en el caso de que no haya nada, pues se va a tomar lo que tiene Hacienda. Pudiese ser también de que usted tenga en los gastos, tenga DTS que no han sido transmitidos. O sea, han sido generados y parecen reales, pero no son reales. O puede ser de que usted tenga solamente la representación gráfica y no tenga el archivo JSON. O puede ser que solo tenga el archivo JSON y no tenga la rep gráfica. Hay una serie de casos aquí. Pero hemos estado viendo en los últimos días que no llega la rep gráfica. No es una cuestión de que se haga con dolo, con necesidad de no enviar el DTS, sino que es una cosa técnica. Cuando tú te pones a enviar correos a lo loco masivamente que contienen archivos JSON y archivos PDF, simplemente los servidores de correo bloquean esa comunicación o lo mandan a spam o lo mandan a correo no deseado. Y como muchos nunca nos hemos metido a esa carpeta, entonces no nos damos cuenta que ahí están llegando esa red gráfica. En el peor de los casos ha sido bloqueado la comunicación. Y porque lo han catalogado como spam a ese emisor que está enviando todos los días cientos y cientos de correos. Entonces no es una cosa que sea con dolo, pero no está llegando la factura electrónica, no está llegando la representación gráfica. Entonces hay problemas, porque si solo tengo uno, no tengo el otro, Hacienda tiene que tener una forma de presumir cuáles son esos ingresos y también para deducciones no me los va a valer, tanto de renta como de IVA. Es muy importante contar con los dos, no solo enviar la rep gráfica, no solo enviar el archivo JSON, tengo que tener los dos. En el caso también de que hubieran sido perdidos, nos habla aquí, o que existan documentos electrónicos apócrifos. ¿Qué son apócrifos? Documentos electrónicos, es decir, que no son reconocidos por Hacienda. ¿Y cuáles son los que no son reconocidos por Hacienda? Los que no se le han transmitido a ellos. Alguien puede ponerse a hacer una representación gráfica en PDF bien bonita con todos los datos que me pide Hacienda, pero no ha sido recibido por Hacienda. Ok. Bueno, aquí nos habla lo que les decía de las deducciones, si no tienen el sello de recepción, si no tienen las representaciones gráficas que correspondan con su documento tributario electrónico. Es decir, tengo la rep gráfica, pero cuando voy a ver el archivo JSON, nada que ver con la rep gráfica. Los cambié, los combiné o no sé qué hice. Tengo que tener ese cuidado de guardarlos en par. Y finalmente las sanciones. Vean, por ejemplo, he dejado aquí solo un caso, que es hay un montón de sanciones, ahí las puede ir a ver usted en la reforma, yo se las voy a compartir. Pero más importante es, bueno, he dejado aquí 3 casos muy importantes que hay que ponerle ojo porque nos puede traer problemas. El primero es omitir la entrega de la representación gráfica. Sanción, multa equivalente al 30% del monto de la operación por cada documento, la que no podrá ser inferior a 2 salarios mínimos. Entonces, 2 salarios mínimos.
Estamos hablando de $700 por no entregar representación gráfica. Así lo entiendo yo. Díganme usted si estoy equivocado. Omitir la entrega de la gráfica. Eso es que no me llegue al correo. Lo he dicho, no es una cuestión de que no se esté haciendo que no se esté haciendo el DTE o que haya dolo en las empresas, sino que es un tema tecnológico. Los servidores de correo no pasan un correo si ellos sospechan que eso es un spam y lo bloquean. Entonces hay que tener cuidado. Hay que establecer un mecanismo para que esos correos lleguen y entregar la red gráfica, entregar el PDF, entregar el archivo JSON. Hay que hacerlo llegar a como dé lugar a nuestros clientes y hay que asegurarnos de que lo reciben, porque la sanción es fuerte. Luego, la otra que es muy importante que he dejado aquí es entregar una representación gráfica sin cumplir los contenidos y características. ¿Cómo voy a saber si cumple esos contenidos y características? Tengo que estudiar la normativa. La normativa es donde está todo especificado qué es lo que lleva. Y nosotros tenemos un archivito que es famoso, ya lo mostré un montón de veces aquí, pero es que ahí está resumido toda la normativa y es un archivo muy bueno que puede usar usted para tener saber exactamente qué va y de forma fácil, pues, porque es que si uno lee la normativa, hay que dar, son un montón de páginas y algo pesada de leer. Entonces, yo siempre les enseño este archivito porque ahí está todo. Y esto lo hemos compartido en nuestra carpeta de Dropbox únicamente. Entonces, aquí es donde yo puedo ver que va en cada red gráfica. Hay una versión legible. La versión legible es la representación gráfica y ahí está A, B y C, la clasifica. Y esa clasificación indica si debe de ir en la representación gráfica o la versión legible, o si es opcional o solo cuando sea requerido. Entonces, cada campo, que son aproximadamente, en el caso de factura, casi más de 100 campos, debo yo saber qué es lo que si debe de ir o no debe de ir en esa red gráfica. Y si no va, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción que me van a poner? Multa equivalente al 30% del monto de la operación de cada documento, la que no podrá ser inferior a 2 salarios mínimos. 700 y pico de dólares. No está sencillo, ¿no? Y para auditoría esto deberían de ser temas clave que hay que observar. Incumplir, el tercero, ya con este término, incumplir con la normativa que en materia de documentos electrónicos emita la administración tributaria. Multa, sanción, y esta sí es devastadora, equivalente a 9 salarios mínimos. Multiplique 365 por 9, voy a hacerlo aquí. Son 3,200. Entonces, tengo que conocer esta normativa. Fíjense que yo he estado con esto desde hace un año. Pues se me perdió. Aquí la tengo. He estado con esto desde hace un año y todavía sigo encontrando cosas nuevas aquí que no había visto. Es que esto es así. Y cuando lo examinamos con el equipo de desarrollo, vemos, es que esto por esto está dando error, porque esto y lo otro. Y estamos todo el tiempo consultando este documento y leyéndolo. Cuando tenemos dudas, vamos al catálogo, etcétera. Entonces, esto hay que manejarlo. Esto no es del programador, esto es del contador y del auditor y del que va a facturar. O sea, es de interés para todos. Entonces, si no tienen acceso a este, pues hay que bajar la normativa que está en factura.gov.sv y de ahí leernos y hacernos nuestro cuadrito y poder tener claro qué es lo que lleva un DTE y cuál es la normativa que hay que cumplir. Entonces, muy importante las sanciones, estimados. Les recomiendo que pongan atención a este tema y no lo dejen pasar. Vamos a ver la parte práctica la otra semana, ya cómo se hace en el sistema contraportable, con un formatito también en Excel para que ustedes lo tengan y tengan una idea de cómo se hace ya gráficamente. Nos vemos siempre miércoles por ahí, 8:30, 9. Si necesita alguno de nuestros software, pónganse en contacto con nosotros. Si quiere entrar al plan de consultores para que usted pueda implementar factura electrónica a sus clientes, entonces póngase en contacto con nosotros.
estamos apostándole todo a este plan, hacer una alianza con usted, que usted pueda instalar el sistema, que usted pueda tener el sistema en su máquina, conservar la propiedad de los documentos, no delegárselo a un tercero, seguir ustedes proveyendo el servicio de elaboración de declaraciones de IVA, anexo, declaración de impuestos, contabilidad, porque si se delega a un tercero, un proveedor de tercero, una empresa extranjera, ellos van a asumir ese rol y vamos a perder entonces esa función. Todo eso lo resolvemos con el plan de consultores. Así que si está interesado, métase ahí, estamos a la orden ahí para ayudarle. Ok, me quedo hasta aquí, comparta el video, deje like y nos vemos próximo miércoles. Aquí siempre Contaportable, 8:30, 9 estamos empezando. Hasta luego, nos vemos.